Eric, un piloto espacial solitario, intercepta una señal de socorro de una nave destrozada en un traicionero cinturón de asteroides. Dentro, encuentra a Leila, un ser misterioso con rasgos de otro mundo. Lanzado a una odisea de peligro, amor y verdades impactantes, Eric debe proteger a Leila de cazadores implacables. ¿Podrías sacrificar tus principios por la vida de otro en el vasto desconocido? Si quieres sumergirte en historias reales de realidades paralelas todos los días, en mundos enigmáticos y tecnológicos que son completamente diferentes de nuestro planeta, suscríbete a nuestro canal y deja tu me gusta. Bueno, vamos. Eric, un piloto espacial experimentado con una apariencia robusta y un corazón forjado en el duro vacío del cosmos, no era ajeno a la soledad del espacio profundo. Sus rasgos marcados y sus agudos ojos esmeralda reflejaban las incontables horas pasadas navegando por el abismo estrellado. Los días se fundían en noches mientras transportaba carga entre los confines más lejanos del universo conocido, cada viaje tan monótono como el anterior. Sus únicos compañeros eran el zumbido de los motores de la nave y los ocasionales estallidos de estática interestelar. Pero un día fatídico, su radar detectó una tenue señal de socorro que emanaba de un traicionero cinturón de asteroides. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un profundo sentido del deber, Eric alteró su curso, maniobrando hábilmente entre los escombros flotantes con la precisión de un piloto experto. Su nave espacial, el Infinity's Edge, una embarcación elegante y ágil forjada en aleación de titanio y equipada con la última tecnología de propulsión cuántica, respondía a sus comandos con una agilidad sin igual. Los paneles de control parpadeaban con luces de neón, proyectando un resplandor sobrenatural en el rostro marcado de Eric mientras atravesaba el campo de asteroides. A medida que la nave desgastada y casi destruida aparecía en su campo de visión, el corazón de Eric latía con una mezcla de anticipación y precaución. La embarcación, un crucero que alguna vez fue magnífico y ahora reducido a un esqueleto, flotaba en el vacío como un barco fantasma. Su casco estaba quemado y lleno de cráteres. El polvo de estrellas de batallas interminables. Eric atracó el Infinity's Edge con la nave abandonada utilizando un gancho magnético, el clank metálico resonando en el vacío del espacio. Al abordar la nave en desuso, Eric fue recibido por un silencio inquietante, permeado solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital que luchaban por mantenerse activos. Las luces del pasillo parpadeaban esporádicamente, proyectando largas sombras que danzaban de manera fantasmal a lo largo de las paredes. Las brechas en el casco habían sido reparadas de manera apresurada, testimonio de un desesperado intento de supervivencia. A medida que se adentraba más en la nave, el aire se volvía más escaso, impregnado del acrid olor de circuitos quemados y aire ionizado. En el corazón de la nave, Eric descubrió a Leila. Inconsciente en un estado de reposo casi lumínico, ella exudaba una belleza etérea que desafiaba la explicación terrenal. Su apariencia era de otro mundo. Mechones sedosos de cabello plateado enmarcaban un rostro delicado, casi translúcido, salpicado de pecas bioluminiscentes. Sus ojos, cerrados en un sueño inquieto, insinuaban profundidades de resiliencia y tristeza. Eric se acercó a ella con cautela, su curiosidad templada por la gravedad de lo desconocido. Al inclinarse para revisar sus signos vitales, el suave resplandor que emanaba de su piel parecía pulsar al ritmo de su propio latido. Ella era diferente a cualquier persona que Eric hubiera encontrado, incluso en los rincones más remotos de la galaxia. Su presencia planteaba innumerables preguntas mientras preparaba el escenario para un viaje extraordinario. ¿Qué le había sucedido a ella y a su nave? ¿Por qué llevaba el peso de una tristeza celestial en su frágil forma? Con delicada precisión, Eric llevó a Leila a bordo del Infinity's Edge, los sistemas automatizados de la nave cobrando vida en preparación para la desconocida tarea que les esperaba. Enclavado en la seguridad de su nave, Eric inició un análisis de espectro amplio del estado de Leila. La sala médica, un refugio de diagnósticos avanzados y tecnologías de sanación, la envolvía en un suave zumbido de maquinaria mientras escaneaba sus biométricas. Los resultados confirmaron lo que Eric sospechaba: ella no era del todo humana, su fisiología era una mezcla de lo familiar y lo enigmático.
A medida que la nave reanudaba su curso constante, las estrellas fuera del visor se estiraban en líneas alargadas de luz. El viaje a través del hiperespacio era tanto un respiro como un preludio a las incertidumbres que se avecinaban. Eric se encontraba mirando los datos de los signos vitales de Leila, una multitud de preguntas girando en su mente. El silencio del vacío exterior se reflejaba en sus pensamientos, una calma antes de la inevitable tormenta. Las horas se convirtieron en días mientras Eric monitoreaba el progreso de Leila. Su nave mantenía una trayectoria que los mantenía alejados de las miradas indiscretas de cualquier posible amenaza. Sin embargo, la soledad que usualmente le traía consuelo ahora se sentía pesada con anticipación. La guía de la nave, Aurora, ofrecía actualizaciones y escaneos periódicos. Su voz era un contraste tranquilizador a la mecánica fría del viaje espacial. Semanas en su viaje, Leila comenzó a moverse. Sus párpados parpadearon, revelando un par de ojos hipnotizantes de color amatista. Se fijaron en los de Eric con una mezcla de miedo, confusión y un destello de reconocimiento. Eric se acercó a ella con cuidado, ofreciendo el consuelo que podía a través de palabras tranquilizadoras y una presencia suave. A medida que Leila recobraba la conciencia, fragmentos de su traumático pasado comenzaron a emerger. A través de confesiones susurradas y recuerdos llenos de lágrimas, se reveló como la última sobreviviente de una raza diezmada en una guerra brutal. Su voz, suave pero resonante, llevaba el peso de una tragedia no contada. El enemigo que la perseguía, los responsables de la extinción de su pueblo, eran implacables, buscando explotar las habilidades únicas y enigmáticas que Leila poseía. Eric escuchaba atentamente. Su corazón dolía de empatía y un nuevo instinto protector. La conexión entre ellos crecía, alimentada por la vulnerabilidad compartida y un sentido de propósito en profundización. Los días de Eric realizando rutas de carga aisladas habían terminado. Ahora tenía una misión que trascendía la ganancia y el deber. El Infinity's Edge, antes una nave solitaria a la deriva en el mar de estrellas, se convirtió en un santuario mientras trazaban su curso a través de la vasta y peligrosa extensión del espacio. Cada salto a través del hiperespacio, cada maniobra para eludir a posibles perseguidores, se convirtió en una danza de supervivencia y confianza. Las manos experimentadas de Eric en el timón, junto con las percepciones de Leila sobre los patrones de sus perseguidores, les permitieron mantenerse un paso adelante, apenas. Sin embargo, el viaje estaba lleno de peligros. Sus perseguidores, sombríos e imperturbables, eran un espectro constante al borde de su radar. La tensión a bordo de la nave aumentaba con cada sector que pasaban, mientras la omnipresente amenaza de ser capturados se cernía sobre ellos como una nube oscura. El eco del silencio de la Infinity's Edge solo se rompía ocasionalmente por las alarmas repentinas y las maniobras evasivas necesarias para sacudirse a sus implacables cazadores. Dentro de los confines seguros de la Infinity's Edge, la presencia de Leila comenzó a cambiar la atmósfera. Su resiliencia ante la adversidad, su fuerza silenciosa y las habilidades sobrenaturales que poseía acercaron a Eric hacia ella. El zumbido estéril de la nave de Eric envolvía a la recientemente rescatada Leila mientras yacía en la cama médica. Su mente corría, catapultándose entre el inesperado rescate y la multitud de preguntas que ahora flotaban en sus pensamientos. Eric había creado una vida aislada de profundos lazos emocionales. Los incontables años como piloto espacial solitario habían fortalecido su independencia, una rutina incesante que mezclaba los días en una monotonía predecible. Sin embargo, aquí había un enigma, Leila, una extraña cuya presencia pulsaba con fragilidad y un profundo misterio. Atender sus heridas se sentía casi como una transgresión, como si se adentrara en una historia desconocida y prohibida. Cuando los párpados de Leila se abrieron, la luz tenue de la nave de Eric se reflejó en su piel iridiscente, proyectando un resplandor etéreo en la sala médica débilmente iluminada. Sus ojos, profundos y eternos, se movieron rápidamente antes de enfocarse en Eric con una mezcla de alivio y aprensión. Mientras intentaba incorporarse, Eric le ayudó suavemente. La sostuvo con una mano suave pero firme en el hombro, señalando que necesitaba descansar. Los fragmentos de sus orígenes comenzaron a salir a la luz durante los momentos de conversación somnolienta.
Leila relató destellos de la rica cultura de su pueblo, un tapiz tejido con hilos de paz y profunda sabiduría. Eran conocidos a través de las galaxias por sus habilidades inigualables, no solo físicas sino también cerebrales, seres sintientes que se comunicaban a través de olas empáticas y compartían una conciencia colectiva. Todo esto colapsó cuando un ejército merodeador, arcaico en su brutalidad, aniquiló a su gente en una guerra desgarradora. Aquellos que perecieron fueron los afortunados. Otros, como Leila, se convirtieron en fugitivos, cazados por la misma esencia de sus habilidades y el antiguo conocimiento que poseían. Los motivos de Eric para ayudar a Leila eran multifacéticos. Estaba su sentido innato de justicia, un código no dicho que siempre había guiado su viaje a través del cosmos, pero ahora matizado por una conexión personal inusual. No era simplemente el deseo caballeroso de salvar a una dama en apuros, era la realización de que su supervivencia, y quizás la recuperación de lo que su pueblo representaba, trascendía el interés personal. Su supervivencia se convirtió en un propósito compartido, una unión forjada no por amor o amistad, sino por las circunstancias desesperadas que los unían. La tarea inicial era asegurar su escape de los perseguidores sombríos que ahora amenazaban su propia existencia. Estos perseguidores, entidades frías y calculadoras impulsadas por un hambre insaciable de control, seguían siendo una presencia opresiva. Sus naves, a menudo envueltas en la invisibilidad que proporcionaba la tecnología avanzada, flotaban en la periferia de los sistemas de radar de Eric, un recordatorio constante del peligro que acechaba cada uno de sus movimientos. La nave de Eric, aunque modesta, estaba finamente ajustada para maniobras evasivas. Cada salto requería precisión, cada curso trazado demandaba cálculos que no dejaban margen para el error. Leila, a pesar de su estado debilitado, contribuía a su supervivencia con una aguda inteligencia y una familiaridad con los antiguos mapas estelares dejados por sus predecesores. Su conocimiento abrió rutas olvidadas, caminos que se entrelazaban a través de nebulosas y fenómenos cósmicos donde los sensores de sus enemigos fallaban. Su viaje a través de estos corredores astrales estuvo marcado por escapadas estrechas que pusieron a prueba tanto la resistencia física como la determinación mental. En una de estas ocasiones, navegaron por el corazón del disco de acreción de una estrella moribunda, aprovechando las tormentas de plasma para enmascarar su presencia. La pura fuerza gravitacional parecía desgarrar las costuras de su realidad, pero los poderes emergentes de Leila proporcionaron un escudo estabilizador, una sincronización armónica con las energías caóticas del universo que desconcertaba la comprensión científica de Eric. El tiempo que pasaron en los estrechos confines de la nave permitió la fusión de sus existencias dispares. Era un crisol en el que se forjaba la confianza. Para Eric, los gestos de compasión, breves, casi imperceptibles, de Leila, ampliaron su comprensión de su resistencia y determinación. Para Leila, esto reveló el compromiso inquebrantable de Eric con una brújula moral, no contaminada por el cinismo que afectaba a muchos en los confines del espacio. Pero cada momento de alivio estaba ensombrecido por la ansiedad. El enemigo se acercaba con cada salto, su implacable persecución impulsada por motivos que eran tanto sobre el poder como sobre la pura exterminación de la singularidad. Había una creciente realización entre Eric y Leila de que su huida no era solo una lucha por la supervivencia, sino una defensa crucial contra una fuerza homogeneizadora que buscaba extinguir lo extraordinario. Un encuentro fatídico en la órbita de un planeta fantasma, un cuerpo celeste abandonado desde hacía mucho y considerado maldito, casi selló su destino. Naves hostiles descendieron sobre ellos, sus bays de torpedos resplandecían con una intención letal. Eric ejecutó maniobras evasivas que rozaban lo suicida, cada giro y vuelta en el vacío acompañados por el temor de que esta podría ser finalmente su fin. Leila, manifestando las profundidades de sus habilidades, proyectó ilusiones. Barcos fantasmas danzando entre las estrellas, confundiendo los sistemas de puntería de sus agresores. Su demostración de poder era nada menos que impresionante, doblando la realidad y la percepción a su voluntad. A pesar de las abrumadoras probabilidades, lograron escabullirse del abrazo de la muerte una vez más, pero eso tuvo un costo. Las reservas de combustible se desplomaron,
Los sistemas críticos resultaron dañados, y la fragilidad de su esperanza quedó al descubierto. Durante los momentos de calma que siguieron al caos, Eric se encontró cautivado por el enigma que encarnaba Layla. Su poder era formidable, pero era su espíritu, inquebrantable y lleno de una tenacidad nacida de la supervivencia y la pérdida, lo que realmente lo cautivaba. Cada silencio compartido hablaba volúmenes, cada mirada cimentaba una comprensión tácita pero profunda. Sin embargo, era el pesado manto de incertidumbre sobre su futuro lo que se cernía más grande que nunca. Las implicaciones éticas de su alianza comenzaron a surgir en la mente de Eric. Luchaba con preguntas sobre el precio de su supervivencia. ¿Era correcto arriesgar tanto por una vida, incluso si esa vida encarnaba los últimos vestigios de una civilización perdida? ¿Valía la pena preservar tal singularidad a costa de su propia existencia? El delicado equilibrio entre la autopreservación y el bien mayor se convirtió en un diálogo silencioso, siempre presente pero sin resolver. Era una paradoja donde su huida representaba una resistencia más amplia contra fuerzas que buscaban aniquilar la diversidad, sofocando la complejidad inherente del universo. Layla, también, no era inmune a los dilemas. Su gratitud hacia Eric estaba teñida de una solemne culpa. Sabía el peligro que traía a su vida. Sus reflexiones estaban ocupadas por el peso del legado de su pueblo y la carga de ser una sobreviviente. Llevaba en lo profundo de su ser el conocimiento de su raza, su sabiduría y su sufrimiento, y ahora, parecía que su continuidad dependía de un vínculo interespecies que era tan frágil como extraordinario. El clímax de su ordeal se cernía ominosamente, una tormenta ineludible en el horizonte. Cada hipersalto era un riesgo calculado, un tira y afloja con el destino, y un paso más profundo en territorios desconocidos que podían ofrecer refugio o sellar su perdición. La recuperación de Layla fue nada menos que milagrosa. Su pálido y etéreo semblante ahora irradiaba un brillo vibrante, revelando la fuerza que yacía bajo su delicada apariencia. A medida que recuperaba su vigor, el vínculo simbiótico entre ella y Eric florecía en algo indescriptiblemente profundo. La confianza era la base, pero rápidamente se transformó en una conexión más profunda e íntima que desafiaba las fronteras de sus respectivas especies y orígenes. Sus perseguidores, implacables y astutos, habían empleado una variedad de tácticas para rastrearlos a través de los vastos territorios inexplorados del espacio. Estos adversarios no eran meramente cazadores, sino entidades sofisticadas, hábiles en el arte de la guerra y el engaño. A medida que avanzaban en su angustiosa travesía, cada maniobra se sentía como una prueba de su vínculo naciente, empujándolos al límite de la resistencia y más allá. Un día fatídico, el sereno silencio del espacio fue destrozado por un repentino lamento de sirena que resonó a través de la nave de Eric, el asterisco Elysium. El radar, normalmente lleno de la estática del polvo interestelar, ahora mostraba una ominosa flota de naves enemigas convergiendo en su ubicación. El pánico amenazaba con apoderarse de ellos, pero la nueva determinación de Layla los mantenía anclados. Sus habilidades alienígenas, previamente latentes y subestimadas, ahora insinuaban ser su salvación definitiva. En un abrir y cerrar de ojos, el asterisco Elysium asterisco se encontró rodeado. Rayos deslumbrantes atravesaron el vacío, bañando todo en su luz dura e implacable. El enemigo, oculto en la oscuridad del espacio, se reveló, y su intención era indiscutiblemente letal. En la cabina de pilotaje, las manos de Eric danzaban sobre los controles, ejecutando maniobras evasivas con una precisión nacida del instinto y años de navegación en solitario. Pero el enemigo no era indulgente, th. Susurros y tensiones que aún flotaban en el aire. Las armas de sus enemigos desgarraban escudos y cascos con consecuencias devastadoras. El asterisco Elysium asterisco tembló bajo el bombardeo, los sistemas parpadeando y fallando en rápida sucesión. La guía de la nave sonó alarmas de un colapso estructural inminente. Era una batalla contra el tiempo y la inevitabilidad. Mientras los sistemas flaqueaban, Layla accedió a una fuente de energía que parecía casi de otro mundo. Sus ojos ardían con una intensa luminiscencia, y su cuerpo emanaba olas de poder que resonaban con los sistemas fallidos de la nave.
En medio del caos, se convirtió en un faro de esperanza. Con un solo movimiento deliberado, Leila extendió su mano hacia el visor, sus dedos abiertos en forma de abanico. El vacío circundante brilló, distorsionado por las proyecciones de su mente. Se formaron ilusiones, flotas de naves fantasma materializándose y enfrentando a los verdaderos enemigos. La confusión sembrada entre sus perseguidores fue inmediata y absoluta. La momentánea desorganización fue todo lo que Eric necesitaba. Aprovechando la oportunidad, ejecutó una serie desesperada de saltos de curvatura a través de la periferia de cuerpos celestes cercanos, cada salto un riesgo calculado que los acercaba más a la libertad o a la destrucción. El asterisco Elysium asterisco gemía con el esfuerzo, pero se mantenía unido. El enemigo, atrapado en las ilusiones de Leila, se desvió del camino verdadero, creyendo que aún estaban en persecución. La admiración de Eric por las habilidades de Leila creció, mezclándose con gratitud y un sentido de conexión profunda. La intensidad de sus momentos compartidos forjó un vínculo que trascendía la mera necesidad de sobrevivir. Cada mirada, cada toque parecía cargado con promesas no dichas y respeto mutuo. Sus destinos estaban entrelazados. Cuando emergieron del salto final en un sector de espacio aparentemente vacío, los sensores permanecieron en silencio. No había señales de persecución. Por primera vez en semanas, el silencio envolvió al Elysium asterisco, trayendo consigo una paz frágil y tentativa. Eric exhaló, su cuerpo se dejó caer en un raro momento de relajación. Pero el silencio no era del todo sereno. Había una corriente subyacente de tensión, una sensación ominosa de que el alivio era solo temporal. Leila también, a pesar de su formidable demostración de poder, parecía preocupada. Su mirada era distante, como si viera más allá del presente, contemplando las batallas que aún estaban por venir. Su nave, aunque maltrecha, había aguantado. Sin embargo, requería reparaciones significativas, y pronto. El viaje había pasado factura tanto al metal como a la carne. Necesitaban un refugio seguro, un lugar donde pudieran reagruparse y planear su próximo movimiento. Los mapas de navegación de Eric revelaron un planeta oscuro dentro de un sistema estelar vecino. Era una pequeña mancha poco notable en el mapa, pero tenía una nota intrigante. Harvantius, habitabilidad desconocida. Era una apuesta, pero sus opciones eran limitadas. El acercamiento a Harvantius fue recibido con vistas impresionantes de nebulosas en espiral y campos de asteroides. A medida que la nave descendía a través de la densa atmósfera del planeta, la vista que los recibió fue inesperada. Un paisaje de estructuras cristalinas y flora bioluminiscente. El suelo parecía palpitar con vida, un marcado contraste con el vacío estéril del espacio. Harvantius, como resultó ser, era un mosaico de maravillas naturales y antigua arquitectura alienígena. Altas agujas de cristal brillante se elevaban del suelo, interconectadas por una red de energía resplandeciente que parecía vibrar con su propia frecuencia. Era un mundo intocado por las devastaciones de la guerra, un santuario en medio del caos del cosmos. Sin embargo, a pesar de su belleza, había una inquietante quietud, como si el propio planeta contuviera la respiración, esperando. Eric y Leila se movieron con cautela, alerta a cualquier signo de peligro. Los sensores de la nave no detectaron amenazas inmediatas, pero la ausencia de formas de vida, salvo por la flora, los puso en tensión. Establecieron una base temporal cerca de una aguja imponente cuya superficie reflejaba una multitud de colores. Eric comenzó la ardua tarea de reparar el asterisco Elysium asterisco, buscando piezas utilizables en sus secciones dañadas. Mientras tanto, Leila exploró el área circundante, sus sentidos afinados a los ritmos sutiles del planeta. Durante una de sus aventuras, Leila se topó con una cámara subterránea bajo la superficie de cristal. La cámara era vasta, iluminada por un resplandor etéreo que emanaba de glifos grabados en las paredes. Los glifos, aunque extraños, contaban una historia de conflicto y preservación. Era la historia de una raza que una vez prosperó allí, solo para desvanecerse ante una catástrofe desconocida. Mientras estudiaba los glifos, una resonancia llenó su mente, un eco de recuerdos que no eran suyos.
Era como si el planeta mismo estuviera tratando de comunicarse, de compartir sus secretos. Las realizaciones que surgieron fueron tanto iluminadoras como aterradoras. Harventius era un repositorio de conocimiento y poder, un potencial aliado en su lucha contra sus implacables adversarios. El descubrimiento de Layla trajo un renovado sentido de propósito. Transmitió sus hallazgos a Eric, la urgencia y emoción en su voz eran inconfundibles. Al entender la importancia, Eric redobló sus esfuerzos para restaurar su nave. Necesitaban irse antes de que sus enemigos descifraran su engaño y los atraparan una vez más. Los días pasaron en un torbellino de actividad. El asterisco Elysium asterisco recuperó gradualmente su antigua gloria, aunque con cicatrices que hablaban de sus pruebas. La frente de Eric se fruncía mientras pilotaba su nave a través de una serie de campos de asteroides, siempre consciente de los rastros brillantes que los seguían como depredadores en la noche. Layla, con su piel translúcida brillando sutilmente en la tenue luz de la cabina, mantenía los ojos bien abiertos en la pantalla de radar, buscando cualquier señal de sus perseguidores. La tensión entre ellos era palpable, ya que ambos conocían los inmensos riesgos que enfrentaban. Habían llegado a un planeta distante y misterioso, bautizado como Rafferham por antiguos astrónomos. Conocido solo a través de conversaciones susurradas y fragmentadas cartas estelares, tenía la reputación de ser un santuario que solo los más desesperados buscaban. Eric esperaba que el terreno traicionero del planeta y su atmósfera turbulenta fueran suficientes para despistar a sus implacables perseguidores. El planeta se reveló en la ventana de la cabina, una esfera de neblinas tóxicas y remolinos, con cadenas montañosas afiladas que se alzaban a través de selvas alienígenas. Eric navegó con destreza el descenso, la nave temblando bajo la violenta entrada en la densa atmósfera de Rafferham. Cuando atravesaron las nubes, un paisaje de belleza hipnotizante pero hostil se desplegó ante ellos. Ríos carmesí cortando bosques ennegrecidos, flora fluorescente que emanaba una luminescencia inquietante, y sombras de criaturas invisibles que se movían en la maleza. La secuencia de aterrizaje iniciada, la voz de Eric cortó el tenso silencio. Las patas de la nave se desplegaron, tocando tierra con un golpe tembloroso en una meseta cubierta de ceniza. Con una última mirada al radar, Eric anunció, «Nada detrás de nosotros». Por el momento, Layla exhaló, sus dedos cerrándose con energía alrededor de los reposabrazos, una energía que Eric percibió más que vio. Ella irradiaba inquietud. Los mismos instintos que la habían mantenido viva tanto tiempo le gritaban en advertencia. Sus habilidades, aunque formidables, no la hacían invencible. Descendieron con cautela, cada paso hundiéndose en el suave suelo volcánico. El inquietante silencio del planeta solo era interrumpido por sus respiraciones entrecortadas y el ocasional retumbo distante de actividad geotérmica. El cielo alienígena sobre ellos estaba pintado en tonos de violeta y verde, dando a Rafferham una fachada casi surrealista, de ensueño. Su breve respiro fue destrozado por un zumbido distante. El sonido era familiar, un dron de reconocimiento enemigo. El pulso de Eric se aceleró. Los habían descubierto. Necesitamos movernos, ahora. Su orden fue agudo, cortando cualquier esperanza de paz temporal que quedaba. Salieron corriendo, zambulléndose en la espesa maleza luminiscente. La flora se cerró a su alrededor, casi envolviéndolos en su resplandor sobrenatural. Los rasgos etéreos de Layla, reflejando los colores vívidos, parecían casi fantasmales. Su respiración coincidía con el ritmo de la de Eric, su mente corriendo a través de sus limitadas opciones. Mientras se detenían para recuperar el aliento, Layla respiró hondo, y sus ojos brillaron con una idea. «Podemos usar el campo magnético del planeta», susurró, su voz suave pero llena de intensidad. «Es lo suficientemente errático como para enmascarar nuestras biofirmas». Eric asintió, confiaba en ella implícitamente. Su experiencia compartida había forjado un vínculo tácito de fe y dependencia mutua. Se abrieron paso a través de la jungla, siguiendo los pulsos esporádicos de energía magnética que podían sentir, aunque sus instrumentos no pudieran detectarlos. Avanzando a través de la densa selva, llegaron a un acantilado imponente. Debajo, una red oculta de cavernas los atraía tentadoramente como un posible refugio seguro.
Comenzaron su descenso por la roca Jagged, moviéndose con cálculo, sus músculos tensos ante la constante amenaza de ser descubiertos. A medida que se adentraban más en las entrañas del planeta, los sonidos de la actividad geotérmica se hacían más fuertes, una sinfonía retumbante del poder crudo de la naturaleza. Cada clan metálico y quejido de las placas tectónicas moviéndose debajo resonaba en sus huesos, añadiendo al terror surrealista de su huida. El aire se volvía más caliente, pesado con el olor a minerales y el resplandor distante de roca fundida. Finalmente, llegaron a una caverna lo suficientemente grande como para ocultar su presencia. En sus sombras, el resplandor de la piel de Layla proyectaba una luz suave e inquietante contra las paredes de roca. El sonido de las naves enemigas aterrizando en la superficie resonaba débilmente hacia ellos, un recordatorio de que sus perseguidores se acercaban. No había otra salida más que hacia abajo. Necesitamos más tiempo, susurró Layla, su voz temblando por el esfuerzo mientras invocaba sus poderes. El aire brillaba alrededor de sus dedos, y las paredes de la caverna parecían deformarse y retorcerse, formando una ilusión intrincada que se mezclaba a la perfección con la roca Jagged. Sus habilidades crearon un capullo seguro, aunque temporal. Gotas de sudor corrían por su rostro, su energía disminuyendo visiblemente. Eric colocó una mano estabilizadora en su hombro. Lo superaremos, la tranquilizó, aunque la incertidumbre le carcomía el corazón. Cada movimiento que hacían, la situación estaba llena de consecuencias de vida o muerte. Estaban constantemente, peligrosamente cerca del borde. Sin embargo, sus enemigos eran persistentes e ingeniosos. Los primeros de los grupos de búsqueda comenzaron a infiltrarse en las cavernas. Las luces de sus visores mecánicos amorfos parpadeaban a lo lejos, proyectando un resplandor frío y mecánico contra la piedra carmesí. Las sombras de los cazadores danzaban ominosamente a lo largo de las paredes, espectros negros acechando con intenciones letales. A medida que sus enemigos se acercaban, Eric y Layla se prepararon para la batalla. Las manos de Eric se apretaron alrededor del mango de su rifle de plasma, sus ojos endureciéndose con determinación. Tenían que ganar tiempo, solo lo suficiente para que Layla recuperara algo de fuerza y desatara otra ola de sus formidables ilusiones. El primer encuentro fue rápido y brutal. El rifle de Eric disparó arcos de luz abrasadora a través de la caverna, mientras Layla manipulaba el entorno, desorientando a sus atacantes con ecos fantasmales y visuales engañosos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los invasores eran implacables, sus números creciendo con cada minuto que pasaba. En un momento crítico, una poderosa explosión hizo colapsar parte del techo de la caverna. Rocas y escombros cayeron, bloqueando parte de la persecución pero también atrapando la pierna de Eric bajo una enorme roca. El rostro de Layla se retorció de horror y temor mientras se arrodillaba a su lado, sus ojos luminosos llenos de lágrimas. El resplandor pulsante de su piel se apagó mientras extendía cada onza de su voluntad para mover el obstáculo. Al no poder liberarlo, Layla tuvo que tomar una decisión desesperada: dejar a Eric atrás o renunciar a su única oportunidad de supervivencia. Ve, gruñó Eric entre dientes apretados, el dolor atravesando su cuerpo. Tienes que hacerlo. Negándose a dejarlo a una muerte segura, Layla convocó sus últimos reservas de poder. El aire vibró con energía mientras manipulaba la propia estructura de la caverna, forzando la roca a moverse lo suficiente para liberar la pierna de Eric. Él hizo una mueca, obligándose a levantarse a pesar de la herida. Apoyadora pero insistente, Layla ayudó a Eric a ponerse de pie. Se abrazaron con fuerza mientras se tambaleaban hacia los rincones más profundos de la caverna, impulsados por una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Detrás de ellos, sus enemigos se acercaban cada vez más, sin dejarse intimidar por las rocas que se desmoronaban ni por las ilusiones engañosas. En este planeta pacífico, anidado en medio del tapiz cósmico de una galaxia inexplorada, Eric y Layla comenzaron lo que parecía ser un nuevo capítulo interminable. Tras haber viajado a través de las estrellas, ahora se encontraban en un mundo intocado por las luchas y tragedias que habían marcado su pasado. Era un refugio, un santuario lleno de paisajes verdes y un cielo azul que parecía extenderse infinitamente. Aquí,
aislados del caos del que habían escapado, finalmente podían respirar con libertad, sus corazones ya no atrapados por el miedo perpetuo. Su nueva vida comenzó con la construcción de su hogar. Con tecnología rescatada de la nave de Eric, erigieron una vivienda que se integraba a la perfección con el mundo natural que los rodeaba. Era un hogar definido por la simplicidad, pero enriquecido por el profundo lazo que compartían. Eslástico pero modesto, el edificio estaba equipado con sistemas avanzados que aprovechaban la abundante energía geotérmica del planeta, asegurando una existencia sostenible y armoniosa. Las mañanas aquí eran trascendentales. Los dos soles del planeta proyectaban un tono dorado que bañaba todo con una luz cálida y suave. Eric solía levantarse temprano para cuidar su modesto jardín, experimentando con flora alienígena, cuyo crecimiento desafiaba los desafíos de un suelo desconocido. Cada brote exitoso era una victoria, un testimonio de su capacidad para adaptarse y prosperar incluso en condiciones extranjeras. La variedad de plantas pronto se convirtió en un exuberante tapiz de colores y texturas, creando un refugio no solo de paz, sino de vida y crecimiento. Leila, cuyo propio viaje de sanación era tanto emocional como físico, pasaba sus días involucrándose en actividades que alimentaban su naturaleza etérea. Descubrió que el planeta tenía su parte de formas de vida únicas, criaturas que, a diferencia de sus perseguidores, no había amenaza. A través de su afinidad con ellos, descubrió secretos ocultos del ecosistema. Estas criaturas, que variaban desde insectos bioluminiscentes hasta majestuosos seres similares a aves, prosperaban alrededor de su santuario, formando una protección invisible y gentil sobre ellos. Cada noche, bajo un cielo estrellado salpicado por la Vía Láctea, se sentaban juntos y observaban el ballet celestial arriba, recordatorios del vasto universo que los había marcado y unido. A menudo, hablaban durante horas, sus conversaciones vagando por recuerdos de batallas ganadas por poco, la profunda belleza que habían encontrado en lugares inesperados, y la intrincada danza del destino que los había unido. Estas reflexiones no solo servían para unirlos aún más, sino para reforzar las lecciones invaluables que habían aprendido. Eric, siempre el piloto estoico convertido en guardián, encontró que su sentido de propósito evolucionaba. Anteriormente era un engranaje en la vasta maquinaria del comercio interestelar, ahora dedicaba su experiencia a garantizar la seguridad y sostenibilidad de su santuario. Sus días estaban llenos de trabajo práctico y planificación detallada, mientras fortalecía las defensas de su hogar, no por miedo, sino como preparación medida para lo desconocido. Las habilidades únicas de Leila, las mismas que una vez la habían marcado como presa, se convirtieron ahora en herramientas de creación e iluminación. Experimentaba con sus poderes en armonía con el medio ambiente, aprendiendo a manipular los campos de energía del planeta para acelerar el crecimiento de cultivos o fomentar la comunicación con las especies nativas. Sus acciones eran sutilmente transformadoras, llevando a un ecosistema que florecía bajo su cuidado. El vínculo entre ellos, forjado en las llamas de la adversidad, solo se hacía más fuerte. Su asociación trascendía la mera supervivencia, florecía en una unión que era tanto profundamente humana como profundamente trascendente. En los momentos de calma, cuando los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y los lejanos llamados de la fauna alienígena, Eric y Leila descubrieron la profunda alegría de simplemente ser. Los traumas del pasado se convirtieron en ecos más suaves, eclipsados por la vida que habían creado juntos. Con el tiempo, su santuario se convirtió en un faro. Los viajeros perdidos en la inmensidad del espacio ocasionalmente tropezaban con el planeta, atraídos hacia él como polillas hacia una llama. Eric y Leila los recibían, ofreciendo consuelo y descanso. Estos vagabundos interestelares traían consigo historias y noticias, aunque ninguno mencionaba jamás a los oscuros perseguidores de su pasado. Era como si ese capítulo hubiera sido sellado en los anales de una era pasada. A través de estas interacciones, Eric y Leila aprendieron sobre las diversas culturas de la galaxia, cada visitante añadiendo un nuevo hilo a su creciente tapiz de conocimiento. Con cada huésped, su hogar se transformaba, poco a poco, en un santuario no solo para ellos, sino para aquellos que buscaban refugio del implacable avance del tiempo y el conflicto. Se compartieron lecciones,
se intercambió conocimiento, y lentamente, una pequeña comunidad de seres diversos comenzó a formar una relación simbiótica con el planeta. Pasaron los años, marcados por el ritmo constante del cambio y la continuidad. Su santuario, una vez un puesto solitario, había crecido en un refugio que prosperaba en la unidad y la esperanza compartida. Eric, con canas en las sienes pero tan resuelto como siempre, mantenía la vigilancia sobre su nuevo mundo con un orgullo silencioso. Leila, cuya belleza parecía intocable por el tiempo, continuaba su comunión sobrenatural con el planeta, su presencia siendo una fuente constante de inspiración. Juntos, cultivaron un legado no de miedo o conflicto, sino de resiliencia y armonía. Sus vidas, una vez definidas por la fuga y la supervivencia, ahora eran un testimonio del poder regenerativo del amor y la confianza. Las noches serenas y los días vívidos tejían una narrativa rica con la poesía de la renovación y la inquebrantable creencia en un universo más brillante y amable. La odisea de Eric y Leila, aunque comenzó con tumulto, había dado paso a una era de paz y coherencia. El planeta, una vez un punto inexplorado en el cosmos, ahora pulsaba con vida y promesa, un testamento vivo. Su viaje, las pruebas que enfrentaron, las escapadas angustiosas y la pura fuerza de su voluntad los habían llevado aquí, a esta tierra prometida donde la esperanza brillaba eterna. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio, una fábula cósmica, grabada en las estrellas, de que no importa cuán insuperables sean los desafíos, no hay oscuridad absoluta, ni sombra eterna. A través de la resiliencia, la unidad y un amor inquebrantable, Eric y Leila iluminaron su rincón del universo, trazando un camino de esperanza que inspiraría a muchos otros. A medida que los dos soles se sumergían bajo el horizonte, bañando el mundo en un resplandor crepuscular, una profunda paz se asentó sobre su santuario. Allí, en el corazón de su nuevo hogar, Eric y Leila estaban de la mano, contemplando los cielos. Habían atravesado las insondables profundidades del espacio y del tiempo para encontrar su refugio, y al hacerlo, demostraron que incluso en la vasta e indiferente extensión del cosmos, el amor podía forjar un refugio impermeable a los estragos del destino, un santuario donde las estrellas susurraban promesas de un amanecer infinito. Su viaje, de hecho, había llegado a una conclusión, un capítulo cerrado, pero rebosante del potencial de innumerables nuevos comienzos. Al mirar hacia las galaxias que brillaban arriba, Eric y Leila sabían que su historia, forjada en el crisol de la adversidad y templada por el amor, continuaría resonando a través de las edades, un faro de esperanza perdurable y valentía inquebrantable en la infinita extensión del universo. Si te gustó esta historia basada en eventos reales, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta. Aquí puedes sumergirte en una realidad diferente cada día, donde cualquier cosa puede suceder. Comenta abajo qué tipo de historia te gustaría escuchar aquí. Muchas gracias por tu atención, somos la familia Sci-Fi.